El Salvador. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. Y María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto, por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, celebramos hoy los 8 días, como termina de decirnos el Evangelio. 8 días, la octava de la Navidad, porque la Iglesia, cada vez que tiene una celebración solemne y grande, siempre tiene 8 días de celebración. Así pasa en la Pascua, la octava de Pascua, así pasa en la Navidad, la octava de Navidad. Antes del concilio había otras octavas, pero se quitaron para remarcar sobre todo que el misterio de la fe y de nuestra salvación estriba en estos 2 misterios: la encarnación y la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es un único hecho lo que celebramos en estos 8 días, lo venimos diciendo estos días. El único hecho de que el Dios eterno, el creador del universo, el que te ha dado la vida, el Señor, Dios, ha entrado en el tiempo y ha asumido algo que no le pertenecía como propio, sin dejar de ser lo que es. Dios es Dios, eterno, increado, inconmensurable, todopoderoso, todo lo que queramos. Dios eterno ha entrado en algo que nos forma parte de nuestro vivir humano, que es el tiempo y la historia. Dios nos ama tanto. Cuando alguien ama tanto a una persona, no solamente se lo demuestra con ciertas actitudes, sino que se hace una sola cosa con esa persona, asume y vive la forma de ser de esa persona y lo acepta. O sea, Dios ha entrado en nuestro vivir humano, ha cogido nuestra realidad y le ha dado una forma nueva de vivir a lo humano, que es el vivir de Dios. Eso es este misterio. Pero este misterio tiene, decía yo el otro día, como una montaña, distintas caras. Tú te puedes situar en un sitio, te puedes situar en el otro, y la montaña es la misma, pero lo que tú ves es diferente. En esta octava la Iglesia quiere ayudarnos a adentrarnos en el misterio de Jesucristo, que se hace un hombre para salvarnos, que se hace pequeño, que se hace debilidad, que se hace necesitado, porque Él ha querido asumir estar necesitado. Y si no se le ayuda, no se le ayuda. Y eso Él lo ha asumido. Eso es el misterio de la encarnación. Me parece, al menos yo lo vivo así, que el misterio de la fe más difícil de entender y de asumir es el misterio de la encarnación, infinitamente más difícil que el de la resurrección,
Porque si Dios es todopoderoso puede sacar a un muerto de la muerte. Pero asumir, entender que Dios se hace debilidad, que Dios se pone a tu lado. Mira que a veces es difícil estar a tu lado, o a mi lado, al lado de cualquier persona. No es fácil, ¿no? No es fácil. Y aguantarte, y quererte como eres, y asumir tus debilidades, y tus manías, y tus pecados. No es fácil. Y ser despreciado, sin razones, y morir por el otro. Eso es la encarnación. Y Dios no viene a forzar a nadie para cambiarlo, sino que se mete dentro del vivir humano, de tu vivir. Esto es la encarnación. Pero Señor, ¿tú cómo puedes ser así? Pero si yo ni tantas veces me gusto como soy, ¿cómo me puedes tú querer así? Eso es la encarnación. En la nuestra vida y en la vida de los otros, y en la vida de los hombres y en la vida del mundo. Pero Señor, si esa persona no hay por donde cogerla, si es dificilísimo amar a esa persona porque me destruye, porque se droga, porque emborracha, porque me pega, porque hace injusticias, ¿cómo es posible, Señor, amar a esa persona? Eso es la encarnación. Eso es muy difícil para nosotros, para entenderlo, para asumirlo. Eso lo ha hecho Dios. Y lo ha hecho, no, decíamos, no bajando como un marciano en una nave espacial a la Tierra, sino recorriendo el mismo camino humano. La Sagrada Familia, entrado en una familia. Pues otro aspecto, hoy la Iglesia nos ayuda a profundizar en la encarnación, es que si la Virgen María, virgen, ha acogido el misterio de Dios en su vida y no hubiera dicho, hágase fiat, no podríamos haber sido salvados los hombres. Ella ha acogido el misterio de Dios en su vientre purísimo, lo ha engendrado, lo ha dado a luz y lo ha dado al mundo. Y hoy lo muestra en el establo, con los animales, en el pesebre en Belén, la posada, en la casita de Belén, lo muestra. ¿Y qué trae esta maternidad de María? Es una maternidad nueva. Fijaros, esta maternidad no la ha vivido nadie nunca, ninguna mujer, porque es una maternidad divina. Cuando en el siglo V, en el concilio de Éfeso, donde la Virgen María vivió, en el 431, los obispos reunidos en concilio definieron y confesaron en la fe que Jesucristo no es solamente Dios verdadero, o no es solamente hombre verdadero, excluyendo la otra naturaleza, sino que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. A continuación definieron que la Virgen María es Theotokos, es una palabra griega, significa que ella ha engendrado a Dios. Eso para algunos resultaba chirriante a los oídos. ¿Cómo una mujer va a engendrar a Dios si Dios no es posible engendrarlo? Porque es engendrado, imposible de ser engendrado, increado, etc. Pero es que la Virgen María, acogiendo el misterio de Jesucristo, ha hecho carne y dado naturaleza humana al que ya existía desde el principio. Por eso Jesús es el Hijo de Dios verdadero y verdadero Hijo del hombre, verdadera naturaleza divina y verdadera naturaleza humana. Por eso quien engendró al Verbo, que es Dios, se le puede llamar propiamente y con todo derecho que su madre es Madre de Dios. Tiene maternidad divina, única en toda la historia, y nadie más lo va a vivir así. ¿Qué nos trae entonces esa maternidad divina? ¿Qué nos trae que la Virgen ha acogido al Verbo y lo ha dado a luz para el mundo? 3 palabras que hoy nos dice la liturgia que podemos ahí subrayar. Lo primero que nos trae la maternidad divina de la Virgen, que a mí me encanta, dice un padre de la Iglesia, que cuando Dios envió a su Hijo al mundo, bendijo al mundo.
Dios bendijo al mundo cuando envió al mundo al Salvador. Lo primero, nos ha dicho en la primera lectura, es una bendición. No hay mejor manera. Nosotros que vivimos en el tiempo y vamos avanzando en nuestra historia humana y personal en el tiempo, ya hemos dejado atrás unas etapas. Ahora nos adentramos en una etapa nueva, un año nuevo. No sabemos lo que va a sucedernos. No sabemos lo que va a suceder en el mundo, en tu familia, en tu historia, una enfermedad, un problema en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo o en la vejez. No sabemos, te morirás, no sabemos. Como decía uno, dice, hombre, siempre se muere el otro, pues muérete tú, ¿no? ¿No? Y te morirá, pues muérete. Bueno, es una broma. No sabemos lo que nos va a pasar. ¿Cómo empezar entonces esta aventura de este año nuevo? Nos dice el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Qué bueno. Caminar esta etapa nueva, este año nuevo de nuestra vida con la bendición del Señor. Lo ha hecho siempre la Iglesia. Padre, bendíceme, Padre, bendígame. Los padres con los hijos, cuando salen de casa al trabajo, al estudio, hijo, el Señor te bendiga. Cuando se acuestan por la noche, hijo, hija, que el Señor te bendiga. Porque la presencia del Señor te acompaña, te acompaña. Señor te bendiga y te guarde. Vuelva su rostro sobre ti y te muestre su favor. Ilumine su rostro sobre ti para que no vayas a oscuras y te dé la paz. No hay mejor manera para poder empezar este tiempo nuevo, independientemente de las felicitaciones que a nivel humano, a nivel cultural la gente hoy hace. La mejor manera es la que el Señor dice sobre todos nosotros. El Señor te bendiga. Primera palabra de esta fiesta, bendición. Segunda palabra, dice San Pablo, rescate. Cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué finalidad se ha encarnado Jesús y ha nacido? Dice San Pablo, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Rescatar se hace sobre alguien que está dominado por una cosa, falto de libertad. Rescatar es sacar a uno en una situación, digamos, negativa del mal, es el pecado. Nacemos todos bajo el poder del pecado. Somos herederos de Adán y de Eva, de ese corte que ellos hicieron en el origen con Dios. Jesucristo ha venido a rescatarnos, a pagar Él como vida entregada en rescate por muchos, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Viene a rescatarnos. ¿De qué necesitas tú que el Señor te rescate hoy? Porque los pecados que ya te perdonó, que ya te sacó, ya pasado está. ¿De qué te tiene que el Señor que rescatar hoy? ¿De qué situación que no hace que tu vida sea una bendición, sino una maldición? Pues el Hijo de Dios viene a rescatarnos. Por eso, consecuencia de contemplar este misterio, como dice el Evangelio, hacía la Virgen María, dice como rumiando, ella meditaba estas cosas en su corazón, es consecuencia de este misterio, es el agradecimiento y la admiración. Todos los que oían a los pastores se admiraban de lo que les habían dicho. ¿Y qué les habían dicho los pastores? ¿Qué cosa le había hablado? ¿Qué les había contado los pastores? ¿Qué noticia habían traído los pastores a José, a María, a los que estaban allí delante del pesebre? Pues dice que ellos contaron todo lo que habían oído y visto. Este orden es interesante, no es por casualidad que lo diga así el evangelista Lucas. Ellos contaron lo que habían oído y visto. Primero se oye, entra por el oído y después se ve. A nosotros nos gustaría ver primero las cosas de Dios y entenderlas y después ya creerlas, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Eso es muy normal, ¿verdad? Eso nos sale a nosotros espontáneo.
No, el orden es oír la palabra que te predica otro. Dice San Pablo, fides ex auditu, como ustedes saben latín perfectamente, significa la fe entra por el oído. Fidex, la fe, fides ex auditu, viene por el oído, por lo que tú has escuchado, por lo que te han predicado los apóstoles, por lo que nos predica la Iglesia. Primero se oye y cuando tú lo acoges, entonces entiendes, entonces ves. ¿Ves? Y han ido a contar lo que han oído y han visto. ¿Y qué han oído y han visto? Lo que le han dicho los ángeles a los pastores. Hoy os ha nacido en la ciudad de Belén un niño que es el hijo de David, el Mesías, el Salvador, el Señor. Han ido, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Han ido a Belén, han ido a la gruta, han ido al establo, han visto y han comprobado que era cierto y lo contaban. Ha aparecido unos ángeles, nos ha enviado Dios unos mensajeros y nos han dicho esto y esto y esto. Han oído y han visto. Por eso siempre decimos, yo siempre lo digo, la fe viene porque otro te predica, porque tú ves el testimonio de otro y te habla de lo que vive. Por eso hacemos catequesis para adultos también, para jóvenes, para niños, para transmitir el misterio de Dios que vive con nosotros y que muchas veces somos ciegos o no entendemos. Hermanos, celebremos con alegría esta fiesta de la Virgen y dejémonos sorprender. Dice que todos se admiraban. ¿Tú te admiras del misterio de Dios que vive contigo en tu vida o te has acostumbrado? Pues nos acostumbramos, Pues cuando no te admires, pregúntate dónde estás, porque no estás en comunión con Dios. Estás en tus cosas, estás en tu mundo, estás en tu soberbia, en tu orgullo, estás en tu egoísmo. Porque cuando se ve el misterio de Dios, no puede uno dejar de admirarse. Madre mía, qué cosa más grande. Y sale alabanza y agradecimiento. Que la Virgen María nos ayude a vivir como ella ha vivido el misterio de Dios en su vida, que no es más que Cristo en la Eucaristía. No nos acostumbremos. Mysterium fidei, dice la Iglesia, ¿verdad? Este es el misterio de la fe, para que también nosotros seamos extasiados por este misterio y lo anunciemos como los pastores a todos los hombres. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso,